Anabel Hernández publicó en este medio alemán, donde escribe en Deutsche Welle, 2 columnas sobre un delincuente que recientemente la OFAC bloqueó, lo agregó a sus listas, a la lista negra de la OFAC, y que sería el segundo al mando en este momento del cártel de Sinaloa. Un individuo de nombre José Ángel Rivera Zazueta. Aquí subimos el video cuando Estados Unidos lo agregó a sus listas negras, a quien le dicen el Flaco. Las 2 columnas las publicó una el día 6 y la otra el día 7 de este mes. Les voy a compartir el día de hoy la segunda, donde habla de cómo este individuo tiene cómplices dentro de la política y dentro de la Guardia Militar impoluta y que tanto defienden los aplaudidores de López y del ejército, obviamente. Habla un poco de su historia para que vean quién es este individuo. Insisto, según lo que dice ella, el segundo al mando del cártel de Sinaloa. La justicia italiana comenzó a seguir los pasos de José Ángel Rivera Zazueta, alias el Flaco. Vean nada más qué historia, en enero de 2019. Gracias a una persona que fue contactada para que ayudara a traficar cocaína de Sudamérica a Sicilia, quien en vez de convertirse en cómplice, decidió denunciar a tiempo a las autoridades. Jamás hubiera imaginado la policía italiana que 4 años después, el Flaco se habría convertido en uno de los principales traficantes de fentanilo a Estados Unidos. A través de sofisticados métodos de intercepción autorizados por un juez de comunicaciones, la policía estuvo interceptando durante más de 6 meses las comunicaciones del Flaco y sus cómplices. Así consta en el expediente judicial 1337/2020 de la Dirección Distrital Antimafia de la Procuraduría de la República de Catania. Gracias a esto quedó registrado en las transcripciones que el Flaco es miembro del cártel de Sinaloa y es uno de los operadores más cercanos de Ismael Zambada García, alias El Mayo, el principal dirigente del cártel de Sinaloa, organización criminal mexicana con presencia en más del 60% del planeta. A lo largo de meses de investigación, el gobierno de Italia ubicó a Rivera Zazueta como el segundo hombre más poderoso dentro del cártel de Sinaloa. Se le atribuye una capacidad de tráfico de cocaína de Sudamérica a México de 17.5 hasta 28 toneladas mensuales. Aunque algunos medios de comunicación y periodistas ya han contado algunos detalles de la investigación hecha en Italia, bautizada como la Operación Halcón, hay varios detalles aún no revelados. Por ejemplo, que en 2019 y 2020 los gobiernos de Colombia y Estados Unidos fueron notificados de la existencia del Flaco y participaron en algunas fases de la investigación. Aunque fue apenas el 30 de enero de este año que el gobierno americano dio noticia de la existencia de Rivera Zazueta y lo señaló como uno de los principales traficantes de fentanilo a ese país, la DEA tuvo conocimiento de sus actividades criminales desde septiembre de 2019 en Taiwán, donde monitoreó las reuniones con sus socios. Luego del pitazo, la policía italiana introdujo a un agente italiano que trabajó bajo cobertura en la operación criminal de Rivera Zazueta bajo el nombre falso de Marco Trovato. En junio de 2019 comenzaron a ser registrados los primeros encuentros entre el Flaco y sus cómplices en Sicilia. Todo giraba en torno a poder transportar desde Sudamérica 1.5 toneladas de cocaína a Catania, la cual sería vendida a la 'Ndrangheta, una organización criminal de Calabria considerada una de las distribuidoras más importantes de cocaína en Europa. Trovato fingía ser uno de los que estaba dispuesto a colaborar en lograr que la droga llegara a Catania y fuera descargada sin problemas. En los viajes de negocios, Rivera Zazueta era acompañado de una mujer llamada Carla Daniela Ramírez Pérez, de 27 años de edad. El operador del Mayo era un turista mundial, viajaba constantemente entre los continentes de América, Europa y Asia. Contrario al bajo perfil que le gusta a El Mayo, el Flaco prefiere el lujo. En Catania llegaba a hospedarse acompañado de Carla Daniela al fastuoso Hotel Romano Palace, ubicado en la playa. 104 habitaciones de lujo, cada una con color y panorama diferente, preciosos baños decorados con mosaicos y piedras preciosas, toda la más moderna tecnología y soportes multimedia combinados con el máximo lujo para su estadía de 5 estrellas. Anuncia la publicidad del complejo hotelero.
Desde las cómodas y amplias terrazas, impresionantes vistas del Etna, combinadas con los embriagadores aromas del mar y los jardines del hotel, para unas vacaciones que son experiencia sensorial esencial, continúa la publicidad. Pero lo del flaco en Catania no eran vacaciones, sino negocios de droga. Poco cauteloso, Rivera Zazueta, en vez de tratar de ocultar su identidad, se registró en el hotel con su pareja usando sus pasaportes auténticos. Así, el gobierno de Italia conoció su identidad. El flaco explicó a sus cómplices que utilizarían aviones privados para el tráfico de la cocaína, ya que, aunque habitualmente utilizaban aviones que salen de México, por desgracia no había compañías interesadas en hacer vuelos directos a Catania. Afirmó que el piloto que tripularía el avión sería uno experimentado que ya había trabajado para Joaquín Guzmán Loera el Chapo. El primer encuentro entre Rivera Zazueta con el agente encubierto ocurrió en el restaurante La Saliera en Roma, donde el platillo emblema es la pasta cacio e pepe y la famosa carbonara. Allí estuvieron presentes dos cómplices de la operación, Daniel Esteban Ortega Úbeda y Félix Rubén Villagrán López, los dos originarios de Guatemala. El enviado del Mayo quería poder establecer una ruta en la que pudiera traficar hasta 1.5 toneladas de cocaína desde Colombia hasta Sicilia, pero primero haría un test de la ruta con un cargamento de 300 kilos de la droga. El proveedor de la cocaína era un ex guerrillero de las FARC apodado El Abuelo. El flaco envió a Matías Juan Amisi Gómez, un panameño de su confianza, a Colombia para cerciorarse de que realmente el proveedor tenía la capacidad de poder producir la droga que necesitaba. El Abuelo presumió al emisario que tenía mucha cocaína disponible. Los encuentros fueron registrados por el gobierno de Colombia, que se sumó a la operación de inteligencia del gobierno de Italia. A cambio de ayudar a proveer la cocaína, además del pago económico, el Abuelo buscaba poder adquirir armas en Europa para enviarlas a Ecuador, donde el Abuelo aseguró que controlaba dos de los principales puertos para el tráfico de drogas. Como mencioné, el gobierno de Estados Unidos señaló a José Ángel Rivera Zazueta como un importante miembro del cártel de Sinaloa y uno de los principales traficantes de fentanilo a este país en enero de 2023, pero en realidad tuvo noticias de sus operaciones criminales desde 2019. Fue gracias a la investigación iniciada por las autoridades italianas que el gobierno de Estados Unidos supo de Rivera Zazueta. La primera intervención de la agencia antidrogas, la DEA, en la operación Halcón fue en septiembre de 2019 en Kaohsiung, Taiwán. Dieron seguimiento a una reunión del flaco con uno de sus cómplices llamado José Fabricio Martino García, originario de Panamá y con residencia en Trento, en Italia. El operador del Mayo dio instrucciones para que se terminara de coordinar el envío de la droga a Catania y se comprometió a que cuando ésta llegara, él estaría allí personalmente. Mientras tanto, él iba a permanecer en China y en Vietnam. A través de las conversaciones grabadas al flaco, de las cuales tengo la transcripción, dice Anabel Hernández, se supo que al inicio este actuaba como un hombre de negocios paciente pero enérgico. Buscaba una operación rápida y de gran volumen de droga para evitar pérdidas de tiempo. Debe ser una cosa veloz, exigía a Martino García, a quien le decía tocayo. Durante varios meses, por distintas razones, el envío fue retrasado y con ello se fue agotando la paciencia del flaco. Cuando finalmente la droga llegó a Catania en enero de 2020, Martino García llamó a Rivera Zazueta entusiasta para informarle: «Flaquito, ¿cómo está usted y su familia? Lo saludo». Rivera Zazueta dijo que se encontraba en ese momento en Cancún, Quintana Roo, México. Como parte de la investigación italiana, hubo coordinación con los gobiernos de Colombia y España para dejar transitar la droga y así poder capturar a Rivera Zazueta y a sus cómplices con las manos en la masa. Para no perder detalle de la operación de tráfico de droga, la policía italiana puso micrófonos en los automóviles, habitaciones del hotel y hasta en los restaurantes en los que el grupo criminal se reunía. Los espiaron hasta en la sopa, literalmente. Un cargamento de casi 400 kilos de cocaína llegó al aeropuerto de Catania en un vuelo de Iberia que venía de Bogotá, con escala en Madrid y en Roma. De este último punto, la droga fue trasladada en un vuelo de Alitalia a Catania. La droga fue trasladada a un departamento en el segundo piso de Vía del
Popolo número 28, cerca de Catania. El 12 de enero de 2020 llegaron al lugar donde estaba la mercancía Martino García, su cómplice Daniel Esteban Ortega Úbeda, Amici Gómez y el policía infiltrado. Los paquetes de cocaína estaban apilados en una pared cubiertos por una cobija. Ortega Úbeda dijo a Martino García que le daría 32 kilos de cocaína. El agente encubierto exclamó: «¿32? La compensación es mejor que el pago», celebró Martino García. La última fase de la trama era que cómplices se reunieran con Martino García y Ortega Úbeda en Catania para realizar el transporte de la cocaína a diversos puntos de Italia para los compradores finales. Pero el asociado no definía un día ni una hora específica, lo cual hizo enfurecer al flaco. ¿Puedes llamarle para saber qué está pasando? ¿Por qué no ha llegado? Estas son pendejadas. ¿Qué cosa está pasando, mentiroso?, le gritó por teléfono Rivera Zazueta a Ortega Úbeda, enfurecido. El socio informal era Félix Rubén Villagrán López, de origen guatemalteco, quien estaba en Madrid cuando Ortega Úbeda llamó a su nuevo jefe, el Flaco, para decirle que finalmente Villagrán López iba a llegar. Este profirió maldiciones. «Es una mierda, eso es lo que es, no se puede decir de otra forma, es una falta de respeto». Finalmente, Villagrán López se reunió el 13 de enero de 2020 con Martino García Ortega Úbeda, el policía infiltrado, y Matías Juan Amici Gómez en el restaurante Antigua Sicilia en Catania, un lugar con especialidades de pescados y mariscos ubicado en el centro histórico de la ciudad enclavada en el Mediterráneo. El gobierno de Italia tiene las grabaciones de las conversaciones sostenidas durante la cena y la sobremesa. Villagrán López, quien afirmaba conocer muy bien al Flaco, contó pormenores que ahora tienen mayor relevancia al comprender mejor el nivel de criminal de Rivera Zazueta y su posición en el cártel de Sinaloa. Villagrán López aseguró a los otros cómplices que el Flaco tiene buenas conexiones a todos los niveles del gobierno. En 2020, ya en la administración de López Obrador, hablan de un político mexicano, hablan de El Sordo, el mexicano que está actualmente en la Guardia Nacional. Hablan de El Flaco y sus mujeres, una de ellas es la nieta de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Hablan de Arturo Beltrán, ex socio del Chapo y del Mayo. Se afirma en la transcripción que forma parte del documento judicial. Cuando comienzan a comer, sueltan más la lengua. Villagrán López se explaya en hablar más del Flaco. Pasan de 2 a 3 toneladas a la semana al mes. El papá del Flaco administraba 20,000 casas de cambio y tenía contactos con la CIA. Eso podría explicar por qué actualmente el Flaco tiene su propio centro cambiario en México, llamado MIA Centro Cambiario, creado en 2011 y que ha operado desde entonces con el aval de las instituciones financieras de los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora López. Hablan de las zonas de México administradas por el narco y los políticos cómplices. Se asegura en la transcripción de la conversación del 13 de enero de 2020, es decir, en pleno gobierno de López. La policía italiana no transcribe los nombres de los políticos mencionados, pero se entiende que tiene esa información. 35 vuelos a la semana llegan a Chetumal, parten de Venezuela. Siguió hablando Villagrán sin saber que todo estaba siendo grabado. Están trabajando con los militares, vuelos de 500 a 800 kilos de cocaína. Si las cifras que dio Villagrán sobre las operaciones del Flaco son correctas, eso significa un tráfico de entre 17.5 a 28 toneladas de cocaína al mes que entran por Quintana Roo. La imagen de todos esos aviones aterrizando impunemente recuerda a la época en que el cártel de Sinaloa era la organización criminal protegida por el gobierno de Calderón. El indiscreto socio del Flaco reveló también que este iba a abrir una fábrica de jabón en Europa para usarla como empresa fachada para sus negocios criminales. Para la operación de vender la droga, el cliente final, Rivera Zazueta, no viajó a Italia y envió a un representante de su confianza llamado Salvador Asensio Chávez, alias El Chava. Probablemente había ya perdido la confianza en los guatemaltecos Villagrán López y Ortega Úbeda, y ellos en él. La relación se volvió conflictiva por varios retardos en las operaciones para transportar la droga a los compradores finales. Los dos guatemaltecos
se lamentaban mientras se cuestionaban a qué iba Chava a Italia. Así son todos los mexicanos, se quejó Villagrán López. Son güeyes, o sea, estúpidos, ¿verdad?, respondió Ortega Úbeda, y el otro contestó, son todos así. El 23 de enero de 2020, un año después de haber recibido el primer pitazo, la policía italiana realizó la detención de Villagrán López y Ortega Úbeda. Se les confiscaron 35,000 euros, sus teléfonos celulares y un cargamento de 385 kilos de cocaína. En 2021 fueron condenados a 12 años de prisión. Al flaco no pudieron arrestarlo, ni a los involucrados. Su carrera criminal siguió creciendo hasta convertirse en uno de los principales traficantes de fentanilo a Estados Unidos, según afirmó el gobierno de ese país el 30 de enero pasado. Y de acuerdo a las grabaciones del gobierno italiano, cuenta con una red de complicidad en todos los niveles del gobierno, incluyendo a la Guardia Nacional, que ahora, gracias a la militarización de López, cuenta con mayor poder. Así están las cosas. El cártel de Sinaloa sigue operando como en sus mejores años, en un gobierno en el que dice que no se protege a los cárteles y en el que la gente se enoja mucho porque les decimos que los guachos en las calles, pues obviamente se van a coludir con el crimen organizado. Ya están, pruebas hay muchísimas. Ahí está el narcogeneral Cienfuegos, rescatado por López, y ahora también pues la Guardia Militar, metida hasta las manitas en el narcotráfico y sirviendo de protección, de ayuda y de cómplices del cártel de Sinaloa. Mañana les comparto la otra parte que habla precisamente de estas casas de cambio que tiene este individuo en México, y pues de hecho le llaman a Abel Hernández, es una juguetería para el cártel de Sinaloa. Es el montaje perfecto, lo que necesitaban. Pero bueno, ahí está la impoluta Guardia Militar y los políticos honestos del gobierno de la transformación de Cuarta. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.